Hoy arrancamos una serie que se llama Dunamis. La palabra Dunamis viene del griego que quiere decir poder. En la Biblia encontramos en muchos libros y en diferentes versículos que la palabra poder es Dunamis en griego y quiere decir dinamita. Un versículo que a mí me encanta, que lo tengo aquí grabado en mis medallas, es Hechos capítulo 1, versículo 8, y es: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis dunamis. Y si ustedes se pueden imaginar y llegar a dimensionar que si ustedes prenden un taco de dinamita es explosivo, un taco de dinamita es ruidoso, un taco de dinamita es extrenduoso. Eso no es una palabra, ¿verdad? Extrenduoso no. Extrenduoso sí. Gracias, era para saber si estaban atentos. Y así tiene que ser la vida espiritual. Y lo que se trata esta serie, a partir del día de hoy, es a que aprendamos a vivir la vida en el Espíritu. Y si esa vida en el Espíritu nos dice que es poder, que es dunamis, que es dinamita, se nos tiene que notar. Se nos tiene que notar. Donde nosotros vayamos, tenemos que hacer ruido. Donde nosotros vayamos, esa onda explosiva tiene que impregnar todas las atmósferas a las cuales nosotros llegamos. Nosotros somos seres espirituales. El propósito y el diseño que Dios hizo para nuestra vida es ser espiritual, es una esencia espiritual. Y todo, absolutamente lo que Dios ha creado, lo ha creado y lo ha diseñado con un propósito. Eso lo hemos venido enseñando siempre en Iglesia Bogotá. Tú estás con un propósito de vida. Y hoy vamos a aprender dos cosas maravillosas e importantes del propósito que tiene Dios para cada uno de nosotros. Y yo te quiero traer en este momento un ejemplo para que podamos lograr entender a profundidad lo que vamos a aprender el día de hoy. Gracias, mi vida. Eres un amor. Todos sabemos qué es esto, ¿verdad? Una tostadora. Yo dije en la primera experiencia, dije, probablemente los jóvenes no sepan qué es una tostadora. Y mi esposa me dice, sí saben, no vaya a decir eso otra vez. Claro que los jóvenes, todos sabemos que es una tostadora, ¿verdad? Esta tostadora fue diseñada con un propósito específico. Y la persona que probablemente la diseñó en el año 1893, si mi memoria no me falla, probablemente dijo, hombre, yo en vez de tener un pan grande y meterlo en un horno grande, yo quiero tener unos pedazos de pan calientes. Pero para no tener necesidad de calentar todo el pan en tremendo horno, ¿cómo puedo hacer? El hombre se las ingenió, era un hombre escocés, y dijo, yo tengo que ver la manera para yo poder comerme un par de panes calientes. Y diseñó y creó esta tostadora con un propósito. Más adelante, en el año 1926, crearon esta tostadora, la modificaron, la mejoraron, que es la tostadora pop-up, en la cual tú puedes colocar de 2 rodajas, sale tu pan caliente y lo puedes utilizar. En Cuba, en la isla de Cuba, son muy recursivos porque tienen escasez de muchas cosas. Entonces, a ellos no tenían agua caliente. Entonces, alguien ingenioso, curioso, de esos que pueden desbaratar cualquier cosa, un día dijo, muestre a ver esto cómo funciona porque por aquí suelta calor. Entonces la desbarató en su estructura total y la modificó y la metió en unas tinas de agua. Y se dio cuenta que esa resistencia empezaba a calentar el agua y se podían bañar allá con agua caliente. Hago una aclaración, la desconectaban antes de entrar a la tina, ¿no? Entonces, ¿qué hizo ese personaje? Entró a la casa de Marco o entró a la casa de Wilson, cogió la tostadora para la cual había sido diseñada con un propósito especial y específico, que era calentar un par de rodajas de pan, pero él la cambió y la transformó en un calentador de agua. Más adelante, Marco o el señor Wilson dijeron, yo quiero utilizar nuevamente mi tostadora para tostar pan. Pregunta, ¿lo podía lograr? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el diseño para el cual había sido creado, el propósito para el cual había sido creado, había sido totalmente cambiado y modificado. Dios nos ha diseñado a nosotros con un propósito específico, con un propósito puntual. El primero de ellos, son dos de hecho.
El primero de ellos es que nosotros podamos tener una relación íntima, cercana y profunda, que nosotros vayamos a esa fuente de vida que es Él y que podamos conocer de la vida abundante que Él nos ha prometido. Aprendimos anteriormente en la serie de Zoé que es una vida Zoé Perisus, abundante en calidad y en cantidad, superior en absolutamente todo lo que nosotros podamos creer o entender, como dice la Biblia en el libro de los Efesios. Y el segundo propósito para nosotros es que esa manifestación de esa fuente de vida a la cual nosotros tenemos, nos acercamos y nos relacionamos, podamos tenerla con nuestros pares, en el entorno en el cual nosotros movemos, en nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestro grupo de trabajo, con nuestro grupo de estudio, con todos. Entonces, el propósito de Dios es ese para nuestra vida, que nosotros tengamos una relación íntima, genuina, real y profunda con Él. Y de la misma manera que nosotros nos nutrimos y tomamos y bebemos de esa fuente de vida, podamos ser una manifestación de ese mismo amor, de esa misma relación y de ese mismo poder que Él quiere en cada uno de nosotros. Desafortunadamente, el hombre, nosotros, hemos cambiado y hemos modificado el diseño original por nuestra terquedad, por nuestra propia autosuficiencia, por creer o por pensar que nosotros en nuestras propias fuerzas podemos lograrlo y hacer absolutamente todo. Y lo podemos ver más adelante en el libro de Génesis. Dios le dijo a Adán: mira, yo te doy esto, y para que tengas esto tienes que ser Señor de absolutamente todo lo que es. Dios nos creó con dos propósitos específicos. ¿Cuál fue? El primero. ¿Cuál fue? El primero. Te lo quiero volver a repetir. Relacionarnos con Él. Ese es el diseño original de Dios para nuestra vida, que tengamos una relación íntima, profunda y real con Él. Y el segundo propósito, que seamos una manifestación de lo que nosotros tenemos con Él. Dios nos creó como seres espirituales, pero también somos seres tripartitos. ¿Qué es ser un ser tripartito? Tenemos un espíritu, un alma y un cuerpo. Desde el principio de la creación, Dios creó al hombre con espíritu, pero ese espíritu no estaba vivo. Más adelante, Él tomó del polvo de la tierra, creó y sopló aliento de vida, que es el alma, y también nos diseñó un cuerpo, que es donde reside ese espíritu. La esencia del hombre es ser un ser espiritual. Ese es el espíritu de nosotros. En el alma residen los sentimientos, los pensamientos y la voluntad. En los sentimientos se reúnen los 5 sentidos del cuerpo: el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y me falta uno, y la vista. Y por medio de estos sentidos nosotros experimentamos el mundo. Por medio de estos sentidos nosotros podemos entender lo que sucede a nuestro alrededor. Y cuando nosotros empezamos a vivir y a evidenciar por medio de estos 5 sentidos y de los sentimientos, empezamos a tener decisiones propias. Y eso se llama voluntad. Cuando nosotros tenemos una experiencia personal de cualquier índole o cualquier característica, nosotros en algún momento vamos a tomar una decisión. Y esa es la voluntad. Pero la esencia nuestra es que seamos seres espirituales. Desafortunadamente, ¿qué pasó? Ingresó el pecado en el hombre desde Génesis, y esa relación que se tenía directa con el Padre se rompió, se acabó, se partió. Dios le dijo a Adán y le dijo a Eva: toma, este huerto que yo te entrego, te lo entrego para que tú gobiernes absolutamente todo. Y ahí empezaron a fallar las cosas. Ahí empezó a cambiar y a transformar la esencia de nuestra relación con el Padre. Y te quiero leer el capítulo de Juan, el versículo 4, de los versos 23 al 24, lo siguiente. Pero la hora se acerca. Y ya está aquí, cuando los que verdaderamente adoran al Padre lo harán guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Nosotros podemos pensar o entender que la palabra adoración
se refiere única y exclusivamente a cantar, que fue lo que hicimos al principio de la experiencia. Dice, tú te puedes relacionar conmigo cuando me adoras, o sea, solamente cuando me cantas. Pero en la Biblia encontramos en diferentes lugares que la palabra adoración no se refiere a los cánticos y a las alabanzas, sino a tener una relación con Él. Nosotros nos relacionamos a través de la adoración con el Padre. Y dice, al Padre lo harán guiados por el Espíritu en forma verdadera. Te quiero poner en contexto qué es la situación. Jesús se encuentra con la mujer samaritana y los samaritanos y los judíos no tenían una relación. Jesús le pide que le diera de beber y ella le dice que cómo es posible que le diera de beber si no tienen esa relación, que sus padres le habían enseñado a ella que ellos debían adorar en el monte de Gerizim y que los judíos debían adorar en Jerusalén. Pero Jesús le dice más adelante, mira, mujer, no se trata de dónde adores, no se trata de un lugar específico, no se trata de un rito, no se trata de algo particular, no se trata de alguna costumbre. No te preocupes, porque más adelante vas a entender realmente cómo va a ser y cómo debes adorar. Y la adoración, vuelvo y les quiero decir, es relacionarse con Dios. Esa esencia espiritual que nosotros tenemos es volvernos a tener comunidad y comunicación con Él. Más adelante le dice, porque el Padre así quiere que sean los que le adoren, los que nos relacionemos. Versículo 24 y es maravilloso. Dios es espíritu. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios? Dios es espíritu y los que le adoran, los que no relacionamos con Él, deben hacerlos guiados por el Espíritu y en forma verdadera. Ya no se trata de un lugar especial. Ya no se trata del lugar de los samaritanos en el monte Gerizim. Ya no se trata de los judíos en Jerusalén. Vamos a ser guiados por el Espíritu, porque nosotros somos seres totalmente espirituales. Y eso es lo que le quería decir Jesús a esta mujer. Tranquila, mujer. Va a llegar el momento pronto en que no tengas una necesidad de ir a un lugar específico a tener una relación íntima y verdadera. Ya no vas a ir a ese monte y los demás no van a tener que ir a Jerusalén, porque Dios quiere que nos relacionemos con Él de una forma diferente, distinta. La esencia nuestra es ser un ser totalmente espiritual. Que el Señor nos haya dado un alma y un cuerpo para que tengamos la interacción entre los demás. No quiere decir que nos alejemos de Él. El pecado vino por causa del hombre. En el libro de Génesis, en el versículo 2, le dice Dios a Adán, y a la vez le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín. Adán no era un jardinero. Adán había sido colocado para ser mayordomo del jardín del Edén. Pero uno se puede imaginar a Adán como un jardinero cortando maticas y demás. Pero él, la autoridad que le había dado Dios a ellos era que tuvieran señorío de ese lugar, que tuvieran mayordomía de ese lugar. Pero particularmente le dijo: mira, de este árbol que está aquí plantado, del conocimiento del bien y del mal, no vas a poder comer. Puedes hacer absolutamente todo lo que quieras dentro de este jardín, pero cuando tú veas este árbol del conocimiento del bien y del mal, no vas a comer de ese fruto. Y así lo hacían. Adán y Eva entonces podían, ok, organicemos esto, plantemos esto, reguemos esto, pero cuando llegaban enfrente de ese árbol, ellos tenían y reconocían que Dios les había dicho: no vas a comer. Tú puedes ser señor de todo esto, pero yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Más adelante la serpiente viene y le dice a Eva: ¿por qué ustedes no pueden comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Hazlo. Y si lo haces, vas a ser como Dios. Entonces empiezan ellos a maquinar. De verdad, si yo a todo tengo que pedir y acudir al Señor a decirle que si puedo hacer o que no puedo hacer, ¿yo por qué no puedo tener una decisión propia? Y Dios puntualmente les dijo eso: de aquí no comas, porque yo quiero que tú mantengas la esencia que yo te he dado.
que es un ser espiritual totalmente dependiente de la relación con Él. Ese era el plan, propósito original de Dios para la vida de todos nosotros, que fuéramos seres totalmente dependientes de Él, que no tuviéramos necesidad de otra cosa diferente para vivir una vida plena, abundante y maravillosa. Pero desafortunadamente el hombre, en este caso Adán y Eva, tomaron la decisión equivocada y dijeron nada. Entonces comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Inmediatamente dice la Biblia que cuando ellos comieron eso tuvieron una muerte espiritual. Y te lo quiero leer completo. Génesis 2:16, y a la vez le dio esta orden: puedes comer del fruto de todos los árboles que hay en el jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no podrás comer, porque el día que comas del fruto de ese árbol morirás. Muerte espiritual. Inmediatamente, cuando el hombre tomó la decisión de gobernarse a sí mismo, de quitarse la independencia, la relación que tenía directa con el Padre, el espíritu de Adán murió. Y el pecado ingresó a la humanidad, ingresó a nosotros. Y empezamos a tomar nuestras propias decisiones, empezamos a alejarnos del diseño y el propósito original para el cual Dios nos ha creado, que es tener esa relación personal con Él. Y para que a través de lo que nosotros podamos tomar de esa fuente de vida, podamos ofrecerle también a los demás. Desafortunadamente nosotros hemos decidido apartarnos muchas veces, hemos decidido dirigirnos hacia lugares equivocados, tomando decisiones contrarias, porque se nos ha olvidado que nosotros somos seres espirituales, que somos seres tripartitos, sí, pero que lo más importante que nosotros tenemos dentro de esta estructura física, en el caso mío de 1,63, adentro tengo un alma donde están los sentimientos, los pensamientos y la voluntad, y que este cuerpo, en este cuerpo actúa, está el poder del Espíritu Santo, pero caminamos en la dirección incorrecta, caminamos en la voluntad contraria a la que Él quiere para cada uno de nosotros. El ser humano perdió su conexión con la fuente donde extraía la vida. Por ende, perdimos la capacidad de ¿qué? De dar vida. Por eso el mundo está como está. Por eso el mundo está como está. No por el pecado, sino porque nos alejamos, nos desconectamos del propósito original de Dios para nosotros, que es tener con Él una relación específica, puntual, directa. No hay nada ni nadie que te pueda alejar de tener esa relación con el Padre. Es tu espíritu el que tiene la comunicación directa con Él. No hay nada que te pueda llenar los vacíos en el corazón. Cuando tú empiezas a buscar en una relación llenar esos vacíos, es porque estás desconectado de tener esa relación con el Padre. Cuando tú empiezas a pensar que por comprar y obtener objetos de valor o lo que quieras tener, vas a tener y llenar ese vacío en tu corazón, te vas a estrellar, te vas a equivocar y vas a empezar a sufrir. Esa es desafortunadamente la decisión que en algún momento nosotros de nuestra vida empezamos a hacer. El mundo está bregado. El mundo está dolido. El mundo está quebrado. El mundo está llevado. Porque no logramos entender que nosotros somos seres espirituales y que el diseño de Dios para nuestra vida es que mantengamos esa relación íntima, genuina y profunda. El ser humano necesita volver a la vida. Parecemos Walking Dead. ¿Alguien vio Walking Dead? A mí, yo la vi completica, me encantó. Y si ustedes recuerdan, eran zombies, los llaman zombies o muertos sin vida. Y ellos caminaban en su cuerpo físico, pero al interior estaban muertos.
Muchas veces nos puede suceder a nosotros exactamente lo mismo. Aunque tenemos un espíritu, porque nacemos con un espíritu, pero la manera que nosotros podemos conectar nuestro espíritu con Dios es cuando le decimos que lo reconocemos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Inmediatamente en nosotros entra un espíritu de vida. Pero aún así, en muchas oportunidades o situaciones, los que tenemos el espíritu vivo, también estamos desconectados de la relación con el Padre. En el libro de Juan vamos a ver a Jesús hablando con un fariseo que se llamaba Nicodemo. Y les quiero leer Juan capítulo 3, versículo 1 al 7. Había un fariseo llamado Nicodemo, que era un jefe importante entre los judíos. Este fue una noche a visitar a Jesús y le dijo: Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie puede hacer las señales milagrosas que tú haces si Dios no está con él. Este hombre entendía algo diferente. O sea, yo quiero estar contigo, yo me quiero relacionar contigo. Él veía lo que Jesús hacía, él veía la cantidad de personas que se acercaban a él, él veía que todo lo que Jesús hacía eran señales, milagros y prodigios. Dijo: hombre, si yo me acerco a él, si yo me pego a él, si yo comparto con él, si yo ceno con él, si yo veo cómo me relaciono con él, voy a poder hacer exactamente lo mismo, porque Dios está con él. Él no entendía, él no podía lograr entender, y muchas veces a nosotros también nos puede llegar a pasar lo mismo, porque pensamos que por tener una relación cercana, posiblemente con el pastor, con un coordinador, con uno de los miembros de staff, entonces vamos a tener una relación más cercana con Dios. Porque decimos: yo tengo vara con el pastor, yo tengo vara con Marco, yo tengo vara con María Alejandra. Entonces eso me hace tener una mejor relación con Dios, porque comparto más tiempo, porque salgo, porque comparto un almuerzo, porque voy y tengo un tiempo de deporte con ellos. Entonces eso me hace más cercano a tener una relación con Dios. Eso pensaba Nicodemo. Dijo: wow, yo me le tengo que pegar a este man, porque si yo me le pego a este man, voy a tener vara con Dios. Si yo me le pego a este hombre, voy a tener privilegios con Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo: a ver, creo que no has entendido lo que es. Creo que no has comprendido lo que realmente es tener una relación con Dios. No es que yo esté con Él, es que Dios estaba en Jesús. Jesús es mismo Dios, pero Él, de la manera que podía operar, era por medio de lo que había dentro de Él. Si recuerdas, cuando Jesús fue bautizado, dice la Biblia que el Espíritu Santo se posó sobre Él y entró en Él. Jesús no dijo un día: yo quiero resucitar. Jesús no dijo: por mis propios medios, por mis propias fuerzas, yo voy a resucitar. Fue bajo el poder y la autoridad que había dentro de Él que Él pudo resucitar. Y le dice más adelante a Nicodemo, en el versículo 3, Jesús le dijo: te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Aquí no le estaba hablando de salvación, le estaba hablando de experimentar todo lo que hay en el reino de Dios, de esa vida abundante. Y que para que él pudiera experimentar, tenía que tener una relación genuina, íntima y personal con el Padre. Pero esa relación no era estando con Él, sino dentro de Él. Te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo preguntó: ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús respondió: te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu, no nace del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Los que nacen de padres humanos son humanos. Los que nacen del Espíritu son Espíritu. Entonces nosotros somos seres ¿qué? Espirituales, que tenemos un alma y un cuerpo. Pero el plan y el diseño original de Dios era que fuéramos seres espirituales.
Y para que nosotros podamos tener esa relación directa con Él, tenemos que nacer de nuevo. No ingresar al cuerpo, al vientre de nuestra madre, sino nacer de Él. ¿Tú tenías un espíritu antes, Marco? ¿Lo tenías vivo o lo tenías muerto? Por causa del pecado de Adán, el hombre cayó en pecado y estaba muerto, alejado, separado de tener una relación con Dios. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dicen que si tú confesares con tu boca que Jesús es el Señor y Salvador y lo creyeres en tu corazón, serás salvo. Hay dos cosas bien importantes allí. Uno, confesar con la boca, pero lo más importante es creerlo en el corazón. Cuando nosotros creemos en el corazón que Jesús es Señor y Salvador de nuestra vida, vamos a ser salvos. Y cuando logramos entender la obra de Jesús en la cruz del Calvario, cuando logramos entender que Él vino, que se despojó de su deidad, Él se quitó, dijo: a mí no me importa, me voy a despojar de lo que yo soy Dios, porque necesito que ellos logren entender que para que tengan esa relación íntima, profunda y personal, tienen que tener un espíritu vivo, totalmente renovado, nacido de nuevo. No podemos continuar en la misma situación que probablemente hemos continuado hasta ahora. No podemos continuar caminando como esos zombies. No podemos continuar caminando como esos seres que tenemos un cuerpo, pero que no tenemos vida por dentro. La única manera es poder ver el alcance de la obra de Cristo. La Biblia dice que nacemos de nuevo. Nacemos de nuevo. Yo tomé una decisión a los 36 años de mi vida. 36 años de mi vida. ¿Había conocido de Jesús? ¿Había escuchado de Jesús? Sí, muchas veces. Y muchas veces de esas oportunidades que pude haber recibido a Cristo en mi corazón, anteriormente no lo hice. Confesé de boca, pero nunca creí en mi corazón. O sea, todos esos primeros 36 años de vida, yo era un zombie. Yo era un ser espiritual, pero que mi espíritu no tenía vida. No había tomado la decisión de nacer de nuevo. Estaba desconectado de tener una relación íntima, profunda, personal, donde podía experimentar esa vida zoe perizos, esa vida abundante, ese shalom, shalom que dice el Antiguo Testamento, que es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando lo logré entender, cuando logré captar la obra de Jesús en la cruz del Calvario, mi espíritu tomó vida. Empecé a relacionarme con Él, empecé a ir a la fuente de vida. No quiere decir que se hayan acabado mis problemas, no quiere decir que haya dejado de tener situaciones complicadas en mi vida, pero mi espíritu había empezado a vivir de nuevo. Había empezado a tener esa relación directa con el Padre. Y a pesar de la circunstancia difícil que podía vivir o experimentar, en vez de estar metido en una profunda depresión, decía: wow, el Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo Espíritu Santo que está dentro de mí. En este 1:63 realmente está el Espíritu Santo de Dios. Si por el poder, por ese dunamis del Espíritu Santo, Jesús resucitó entre los muertos, hizo señales, milagros y prodigios, ¿cuántas más cosas no podemos lograr nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Nacer de nuevo. El Espíritu Santo de Dios entra en nosotros y le da vida a nuestro espíritu, lo cual nos permite reconectarnos con Dios. No hay una forma diferente, no hay una forma distinta que nosotros podamos experimentar esa vida abundante si no estamos reconectados con el Creador. Recuerda, Él nos hizo dependientes de Él. Él quería que tuviéramos esa dependencia de Él. No quería que fuéramos independientes. Pero en algún momento tomamos la decisión de apartarnos y de alejarnos.
y creer que por nuestra propia fuerza, por nuestro propio intelecto, por nuestro propio conocimiento, podíamos llegar a poder obtener absolutamente todo que nos llenara. Pero no hay nada, mira, no hay nada que pueda llenar ese vacío que hay en el hueco de tu corazón. No lo hay. Riquezas, relaciones, lujos, conocimiento. No hay nada que pueda llenar el vacío que hay en tu corazón, sino la presencia del Espíritu Santo no con Él, en nosotros. Y te quiero leer Efesios capítulo 1, verso 13. Gracias también a lo que Cristo hizo, dice el apóstol Pablo. Gracias también a lo que Cristo hizo. Cuando ustedes escucharon el mensaje verdadero de las buenas noticias de salvación y creyeron en Él. Romanos 10, versículos 9 y 10. Fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo que Él había prometido. Nosotros hemos sido sellados. Nosotros hemos sido marcados. Nosotros tenemos la oportunidad y el privilegio de decir, tengo un sello de garantía. Cuando tú vas y compras algo a una tienda, un electrodoméstico, te dicen, aquí está el sello de garantía. Si le pasa algo, aquí, se lo devolvemos nuevecito. Nosotros tenemos las arras, dice la Biblia, que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Yo ya lo tengo, tú ya lo tienes. Comencemos a experimentar esa vida espiritual que Dios desea y anhela para cada uno de nosotros. Dejemos de creer que por nuestra propia sabiduría, que por nuestro propio conocimiento podemos lograr absolutamente todo. No es verdad. No es cierto, yo lo he experimentado, me he equivocado demasiadas veces. En algún momento de mi vida dije, yo no quiero saber de Jesús, yo no quiero saber de iglesia, yo no quiero saber de absolutamente nada, yo no quiero relacionarme con nadie. Y empecé a tener pensamientos, empecé a tomar decisiones en mis sentimientos, mezclado con absolutamente todo, y en mi voluntad dije no más, y me equivoqué y me desconecté de esta relación con el Padre. Y empecé a secarme. Y empecé a equivocarme y empecé a sufrir. Y empecé a tomar decisiones que no me convenían. Si yo tomase la decisión en este momento de desconectar este cable de este aparato, probablemente allí nuestros amigos de la cabina de media me dirían, no te conviene, no lo vayas a hacer porque vas a crear un desastre. No sé ni qué es. Pero vamos. Tú te puedes imaginar Dios en el cielo, yo tomando la decisión de desconectarme de Él, y Él diciendo, viejo, no te desconectes. Vas a formar un caos. No te desconectes de tener esa relación conmigo. Te vas a perder de tomar de la fuente de vida para dar vida a otros. Y uno queriendo jalar ese cable. Decir, apunta a las baterías que tengo y la pila que tengo ya con reserva, con eso me basta. Y Él mira en el cielo y dice, ay, William Cabezón, no te desconectes, no dejes de vivir esa vida plena y abundante que yo te he prometido. En el libro de Juan, Jesús en algún momento le dice a sus discípulos, les conviene que yo me vaya. ¿Ustedes se pueden imaginar ese cuadro? Ellos caminando por aproximadamente 3 años y medio con Él, experimentando señales, milagros, prodigios, que se acercaba a la gente, que llegaban a Él, que Él veía que el paralítico se levantaba, los discípulos, que el ciego veía, que el leproso era sano, que salían demonios, y todos y caminaban y compartían y decían, wow, qué chévere, qué rico caminar con el maestro, qué rico vivir y experimentar todo lo que Él hace. Y llega un momento en que les dice, muchachos, me voy de acá.
Y estos hombres que dijeron, ¡ah! 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 ¿Otra vez? ¡ah! Pues tenían mucho miedo, tenían mucho susto, porque decían, wow, si estamos con el maestro y podemos ver y experimentar todo lo que ha hecho y hemos tenido este tipo de vida, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de nosotros? Y en Juan 10:7 dice, en realidad a ustedes les conviene que yo me vaya. O sea, si yo estuviera en ese momento, yo tampoco podría entenderlo. ¿Cómo dices, Jesús, que es mejor que tú te vayas? ¿Por qué me estás diciendo eso? Porque si no me voy, el Espíritu que los ayudará y consolará no vendrá. Él sabía qué tenía él por dentro. Jesús sabía que el Espíritu Santo de él estaba ahí, que había poder, que había dunamis, que había dinamita, que todo lo que había hecho había sido estruendoso, que había sido explosivo, que había podido llegar y alcanzar a muchas personas, que había podido sanar, levantar, perdonar. Por eso le dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no va a venir a ustedes, en ustedes, y no podrán continuar experimentando ese poder y esa autoridad que reside en ustedes. Él dijo, las mismas cosas que yo he hecho las harán ustedes y aún mayores. Aún mayores. ¿Por qué nos cuesta tanto entenderlo? ¿Por qué somos tan cabezones? Si Jesús dijo, las cosas que yo hice ustedes las harán aún mayores, es porque nosotros podíamos tener también ese mismo poder, esa misma autoridad dentro de nosotros. Dentro de nosotros. Jesús resucitó muertos. Pregunta, ¿tú y yo tenemos el poder y la autoridad para poder resucitar un muerto? ¿Tú puedes resucitar? O sea, uy, pues muerto, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús, sí. Pero sabes que no solamente se trata de esa muerte. Tú puedes bendecir la vida de otras personas y ayudarlos a reconectar con Dios. Esa muerte, donde ellos estaban experimentando, puede pasar a vida. Tú puedes ayudar a un matrimonio a resucitar su matrimonio. Tú puedes ayudar a las personas también a resucitar en su economía, en su salud, en su libertad, en su forma de pensar. Tú puedes ayudar a las personas a que se reconecten con Dios. Desafortunadamente nosotros en la iglesia, a nosotros nos fue entregado un ministerio. Y dice en el libro de Corintios, en el primer libro de Corintios, capítulo 5, si no estoy mal, que a nosotros nos fue entregado el ministerio de la reconciliación, no de la santificación. Y nosotros muchas veces queremos es santificar a la gente, y esa no es una labor nuestra. Nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Ven, estás desconectado del Padre, ven, yo te quiero invitar a que te conectes. No a que tienes que hacer, deja, abandona, no hagas más esto, no hagas más aquello, ahora tienes que hacer esto. A nosotros no nos fuimos llamados a santificar a nadie. Nosotros hemos sido llamados a reconciliar, a reconectar a las personas con el Padre para que tengan una relación íntima, profunda, genuina, real, para que empiecen a experimentar esa vida abundante, para que de la misma manera que nosotros empezamos a tomar y absorber de esa fuente de vida, podamos ser dadores de vida en todo lugar, de donde quiera que nosotros vayamos. ¿Por qué somos tan cabezones y no lo logramos entender? Y me incluyo. Demasiado. Tengo el Espíritu Santo. Pucha. ¿Cuánto poder hay aquí? ¿Cuánto poder tienes tú, Dieguito? Mi amigo José tiene demasiado poder, mide como 1.90. El Espíritu Santo
es una persona. El Espíritu Santo siente, el Espíritu Santo se entristece, el Espíritu Santo te puede ayudar, el Espíritu Santo te puede guiar, el Espíritu Santo te puede consolar, el Espíritu Santo te puede empoderar, el Espíritu Santo te puede aconsejar siempre y en todo momento. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. El Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. Lo que tienes dentro de ti no es cualquier bobadita. ¿Quién eres tú? Juliana. Es que mis gafas son para ver de cerca y no de lejos. Juliana, tú tienes el Espíritu Santo. Harry, hermano, lo que tienes adentro tuyo es poder. Simplemente lo único que tienes que hacer es creerlo. Para empezar a vivir la vida abundante que Dios quiere para tu vida, tienes que creerlo. Mi vida, tienes al Espíritu Santo. María, Mariale, Diego, Esteban. Les conviene que yo me vaya, dijo Jesús. Y él pensaba, yo prefiero irme y que estén reconectados conmigo que conectados con el Espíritu Santo, pero conectados conmigo. Era preferible que nosotros estuviéramos conectados con el Espíritu Santo. Ya para terminar, pasa algo. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser guiados por el Espíritu, la Biblia dice en el libro de Gálatas que no satisfagamos los deseos de la carne, que andemos en el Espíritu. Pero cuando nosotros hemos tomado esa decisión, va a empezar una tensión, va a empezar una lucha. Vamos a experimentar esa situación en nuestro pensamiento y en nuestra voluntad. Vamos a empezar a tomar decisiones contrarias y equivocadas. Porque aquí nos va a decir en el Espíritu tienes que perdonar. Y tú vas a venir aquí al otro lado, hacia el lado almático, y no lo perdones. Él te hizo mucho daño, te puso a los cachos, fue grosero contigo, no tienes que perdonarlo. Y a este lado te dice sí tienes que perdonarlo. Y aquí este lado del Espíritu Santo te dice vas a poder lograr, aunque te hayas quebrado económicamente, vas a lograrlo porque tú tienes el poder y la autoridad que está en tu vida para hacer todas las cosas, solamente lo tienes que creer. Pero vienes a este lado y te van a decir tú eres un fracasado que no vas a poder levantar una empresa nuevamente porque no puedes hacerlo. Y más adelante aquí vienes a decir yo tuve un matrimonio fallido y el Espíritu Santo dice no importa. Tienes el amor del Padre, tienes la capacidad nuevamente de amar porque te estás teniendo la relación con el Padre y de la misma manera que lo estás haciendo vas a empezar a tener vida en tu vida sentimental. Y acá vienen y te dicen nada, eso no es posible, usted no se puede volver a enamorar, los hombres son una porquería, las mujeres lo único que hacen es daño, dar cantaleta. No me meto en ese meteo, no me meto en ese problema. Hoy es el Día del Padre, entonces puedo. Vamos a tener esa tensión. La vamos a tener, la vamos a experimentar todos los días. Tú no puedes dejar el alcohol, tú no puedes dejar el vicio, tú no puedes dejar la pornografía, tú no puedes dejar el juego, tú no puedes dejar de ser mentiroso. Nos dicen, ¿verdad? O nosotros mismos no lo decimos. Y el Espíritu Santo, ese poder que hay aquí, me dice, si puedes dejarlo, lo vas a lograr. Tú eres un hijo amado, tú eres un hijo aceptado. No hay nada que hagas de más para que Dios te ame más, ni no hay nada que hagas de menos para que Dios no te deje de amar de la manera que te ama. Así que sí lo vas a lograr porque tienes ese poder y tienes esa autoridad. Yo lo creo. Esta serie de Dunamis nos tiene que empezar a que nosotros podamos ver la vida de una forma diferente. Somos seres espirituales, andemos en el Espíritu, caminemos en el Espíritu.
Te lo digo, no es fácil. Vamos a tener tensión, vamos a tener luchas, vamos a tener batallas. Y si la banda puede subir, por favor. Dos minutos y termino. Esta semana pasada vi una serie en Netflix que se llama El Manual del Juego, el Manual de Juego. Y es la vida de algunos entrenadores deportivos importantes que han logrado éxito con sus equipos. Y todos coincidían en algo maravilloso e importante. Era para que ellos pudieran, el equipo, tener éxito, necesitaban tener cercanía, necesitaban tener relación, necesitaban tener tiempo juntos, necesitaban comprenderse los unos a los otros, necesitaban compartir, vivir, experimentar. Y me pareció increíble todo lo que estos entrenadores hacían para que estos equipos se convirtieran en uno solo. En uno solo. Y me encantó porque tenía que ver todo relacionado con la enseñanza de hoy. Para que nosotros podamos obtener lo que queremos en la vida. Para que dejemos de experimentar la tristeza, el dolor, la amargura, el resentimiento, las diferentes situaciones de vida.